Una máquina térmica es un dispositivo que trabaja de forma cíclica o de forma continua para producir trabajo mientras se le da y se dé calor, aprovechando las expansiones de un gas que sufre transformaciones de presión, volumen y temperatura en el interior de dicha máquina. Las máquinas térmicas difieren bastante entre sí, pero es posible caracterizarlas a todas de la siguiente manera. 1. Reciben calor de una fuente a temperatura alta. 2. Convierten parte de este calor en trabajo. 3. Rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura. Y 4. Todas operan de forma cíclica. Existen tres tipos de máquinas térmicas. De combustión externa, en la cual el combustible se quema fuera del motor, por ejemplo, en una máquina de vapor. De combustión interna, en la cual el combustible se quema dentro de la máquina, como por ejemplo el motor de un auto. Y 3. El motor de reacción. Estas usan el principio de acción y reacción, por ejemplo el motor de un avión. Un motor de combustión externa es una máquina que realiza una conversión de energía calórica en energía mecánica mediante un proceso de combustión que se realiza fuera de la máquina, generalmente para calentar agua que en forma de vapor será la que realice el trabajo, en oposición a los motores de combustión interna, en los que la propia combustión realizada dentro del motor es la que lleva a cabo el trabajo. Un ejemplo de este tipo de motores es una máquina de vapor, que es un tipo de motor de combustión externa. En una máquina de vapor, un combustible como el carbón se quema en la cámara de combustión. Este calor convierte el agua de una caldera en vapor. Los tubos transportan el vapor a una turbina que tiene una serie de aspas acopladas a un eje, la cual se traduce en un movimiento que se traduce en energía mecánica. El motor de combustión interna, por su parte, deriva su nombre a que dicha combustión se produce dentro de la propia máquina. Un ejemplo claro de este tipo de máquina es el motor de un auto, el cual, cuando el combustible mezclado con oxígeno en el motor arde, se produce una expansión que mueve el pistón haciendo que avance el vehículo. Un motor de reacción, por su parte, es un tipo de motor que descarga un chorro de fluido a gran velocidad para generar un empuje, de acuerdo con las leyes de Newton. El término se refiere generalmente a una turbina de gas utilizada para producir un chorro de gas para propósitos de propulsión. Un ejemplo de este tipo de motor es el que emplean los aviones tanto comerciales como de combate. Esto es, de una amplia manera, lo que es la definición y conceptos de una máquina térmica. Eficiencia de la primera y segunda ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Entonces esta ley expresa que cuando un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema será igual al trabajo recibido por el mismo y viceversa. Esta ley se basa en la conclusión de Joule de que el calor y la energía son equivalentes. El cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Esto quiere decir que el cambio en la energía interna delta U es igual a Q, calor añadido al sistema, menos W, que es el trabajo efectuado por el sistema. Esta ley es también conocida como el principio de conservación de la energía para la termodinámica. Establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien éste intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En fin, esta ley general de la conservación de energía debe incluir la transferencia de energía como trabajo y la transferencia de energía como calor. Segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de un sistema aislado nunca puede disminuir con el tiempo.
La entropía total en un sistema y su entorno pueden permanecer constantes en los casos ideales donde el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico o está experimentando un proceso reversible. En todos los procesos que ocurren, incluidos los procesos espontáneos, la entropía total del sistema y su entorno aumenta y el proceso es irreversible en el sentido termodinámico. El aumento en la entropía explica la irreversibilidad de los procesos naturales y la simetría en el futuro y en el pasado. Históricamente, la segunda ley fue un hallazgo empírico que fue aceptado como un axioma de la teoría termodinámica. A continuación se muestra un esquema de una máquina térmica. Las máquinas térmicas se componen de manera general por un elemento de alta temperatura llamado fuente y otro a baja temperatura llamado sumidero, de tal forma que el calor fluye desde la fuente al sumidero transformándose parcialmente en trabajo. Bueno, prácticamente podemos encontrar dentro de estas leyes de la termodinámica en la primera y la segunda semejanzas, tales como que en ambas hay trabajo, calor y cambios en propiedades físicas, como la temperatura. Ambos buscan y estudian una situación de equilibrio. Ambas leyes estudian cómo el cambio, ya sea energía o trabajo, modifican un medio, pueden ser un objeto de la naturaleza. Y así como tienen semejanzas, también tienen diferencias, tales como que la primera ley de la termodinámica estudia el cambio de la energía interna de un cuerpo. La segunda se enfoca más en los cambios universales. En la primera ley se transforma, en la segunda el trabajo se destruye formando caos. La segunda logra diagnosticar la dirección de los cambios naturales. La primera ley solo los cambios internos como energía. Ambas leyes son fundamentales y dependen una de otra. La gran diferencia es la percepción de los sistemas que estudian. La segunda ley es mucho más universal y se enfoca en el caos de la entropía, básicamente. Ahora hablaremos de los procesos reversibles e irreversibles. Pero, ¿qué son estos procesos? Un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. Esto es posible solo si el intercambio de calor y trabajo netos entre el sistema y los alrededores es cero para el proceso combinado, original e inverso. Se podría ejemplificar con el caso hipotético de la existencia de un péndulo sin ningún tipo de fricción, el cual, una vez que se le diera un impulso y dirección, no cambiaría dichos parámetros sin importar cuánto tiempo pasara. Los factores que causan que un proceso sea irreversible se llaman irreversibilidades, las cuales son la fricción, la expansión libre, el mezclado de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de sólidos y las reacciones químicas. Un ejemplo claro de esto sería el hecho de dejar caer un vaso al piso y verlo romperse. En ese proceso habría un inicio, vaso puesto en la mesa, un desarrollo, un movimiento que hiciera que el vaso saliera de su estabilidad y se precipitara al piso, y un punto final, que sería el vaso rompiéndose contra el piso. En dicho proceso, no habría forma de hacer que el sistema volviera al punto inicial de manera natural. Por lo tanto, se define que es un proceso irreversible. Se debe señalar que es posible volver un sistema a su estado original siguiendo un proceso, sin importar si este es reversible o irreversible. Pero, para procesos reversibles, esta restauración se hace sin dejar ningún cambio neto en los alrededores, mientras que para procesos irreversibles, los alrededores normalmente hacen algún trabajo sobre el sistema, por lo tanto no vuelven como tal a su estado original. Tal sería el caso de una cascada artificial, la cual, por acción de la gravedad,
hace que caiga el agua, y por el trabajo realizado por la bomba volvería a subir. De manera general, tenemos que definir que los procesos irreversibles son los únicos reales y naturales en un medio ambiente, mientras que los procesos reversibles solo son procesos idealizados para entender de mejor manera los procesos reales.